bendición. Vamos a hablar hoy sobre la última parte de esta serie que hemos llamado Cruces, descubriendo lo que el sufrimiento revela en nuestras vidas y qué hacer al respecto. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por lo grato que es adorarte, sentir tu presencia, experimentar tu amor, tu bondad, tu misericordia y lo que dice la Escritura, ríos de agua viva que llenan nuestro ser, y cómo en la adoración espiritual que exalta tu nombre podemos experimentar bendición, oh Dios, y cómo tú preparas el ambiente para hablarnos a través de tu palabra, y cedemos lo que hemos de hablar, Señor, a la dirección de tu Santo Espíritu, y pedimos, Señor, que tu nombre, tu gracia, tu verdad sea fuerte, establecida, firmada en nuestras vidas, conforme, Señor, meditamos en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos estado hablando por estas últimas 4 semanas algunos aspectos de lo que el sufrimiento revela en nuestras vidas. Y muy rápido quiero dar un pequeño resumen de lo que hemos cubierto y hemos aprendido conforme entendemos que Dios nos ha estado dirigiendo en esta serie. Nosotros hablamos en primer lugar que el sufrimiento revela egocentrismo e indicamos que todos somos egocéntricos, algo que no podemos evitar porque vemos la vida desde nuestro punto de vista. Y lo miramos, ¿verdad?, a través del ladrón no arrepentido, y donde nos dimos cuenta que el ego puede dominar más que la sensibilidad a lo espiritual. En la segunda semana hablamos sobre la importancia de crear conciencia, y esto lo vimos en el ladrón arrepentido, en donde nos damos cuenta que en ese momento de reflexión, él pudo darse cuenta en dónde estaba, lo que estaba sintiendo, y qué era lo próximo que iba a hacer. Y entonces lo próximo a esto que yo estoy enfrentando es pedirle a Cristo, el Hijo de Dios, que tenga misericordia de mí y se acuerde de mí cuando llegue al reino. Y en la tercera semana hablamos sobre la importancia de lo que es una actitud de obediencia. En el sufrimiento del primer ladrón vimos egocentrismo, en el sufrimiento del ladrón arrepentido vimos la importancia de crear conciencia, y en el sufrimiento de Cristo en la cruz, esa tercera semana fue el domingo de resurrección, hablamos sobre la actitud de obediencia, lo que aprendimos de Cristo, cómo en todo fue obediente, y indicamos que la obediencia es algo que Dios espera, es algo que Dios recompensa y es algo que Dios bendice. La semana pasada hablamos sobre el consejo de Pedro cuando tenemos sufrimiento, y lo importante de lo que Pedro nos habla es que el sufrimiento es algo que no debemos extrañarnos de sufrir, es parte de la vida. Y prácticamente Pedro nos dice que esa realidad hay que aceptarla, y lo importante es que cuando la aceptamos hay una identidad muy cercana, muy afín entre el creyente y Jesucristo, e identidad en el reino es un principio muy importante. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es comunión, capacidad y autoridad. Comunión, capacidad y autoridad. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué evidencias tú puedes mostrar en tu vida de la obra de Dios? ¿Qué evidencias muestras de la obra de Dios en tu vida? Escucha bien esa pregunta. Si yo te pregunto a ti, asumiendo que no soy una persona creyente, no soy una persona de fe, y en nuestro diálogo tú comienzas a hablarme sobre la importancia de la fe, y yo súbitamente en nuestra conversación digo o te pregunto, ¿y qué evidencias tú me muestras de la obra de Dios en tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? Inclusive yo quiero que te lleves esa pregunta a tu casa
y procures contestarla. Tomes un tiempo de reflexión y de análisis y de autoevaluación y tú mismo te contestes esa pregunta. ¿Qué evidencias hay en mí de la obra de Dios? ¿De lo que Dios ha hecho o de lo que Dios está haciendo? ¿Cómo puedo yo contestar esa pregunta en palabras o escribiendo y también en mi propio pensamiento? Es una pregunta muy importante. Tal vez en el diálogo que tú y yo podamos tener, asumiendo que yo no soy una persona creyente y estamos teniendo este diálogo y tú me estás hablando de la importancia de la fe, posiblemente tú me contestas, bueno, yo he experimentado el perdón y por lo tanto he perdonado a otros y no tengo rencor, y eso es algo muy importante con relación a la obra de Dios en uno, ¿cierto? Tal vez puedes decirme, bueno, el anhelo de la presencia de Dios en mi vida. Humanamente uno no puede producir ese anhelo. Tiene que haber una obra de Dios en nosotros para producir el anhelar la presencia de Dios. Tal vez me puede contestar esto y me puede confundir porque es un lenguaje que yo no entiendo. Bueno, yo creo en que hay que caminar en el Espíritu. Y eso yo digo, ¿pero qué es eso? O que Cristo se refleje en cada área de tu vida. Muy importante. Eso es algo muy importante en lo que es la obra de Dios, que en cada área de mi vida se refleje la persona de Cristo a tal magnitud que la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo lo haces? Que eres diferente, piensas diferente, hablas diferente, caminas diferente, te comportas diferente. ¿Cómo lo haces? Y ahí tú puedas decir, bueno, la obra de Dios ha transformado mi vida. La importancia de estar en el Espíritu sin importar las circunstancias. Un ejemplo de esto es Juan en la isla de Patmos. Dice la Escritura en Juan capítulo 1 de que él se encontraba desterrado en un lugar que era destinado para los enemigos del imperio de Roma, llamado la isla de Patmos. No era un lugar turístico, era un lugar que lo habían hecho una cárcel natural y los que eran enemigos del imperio eran colocados en ese lugar, y la Escritura dice que Juan se encontraba en la isla de Patmos a causa, dice él, del testimonio de Cristo y la palabra de Cristo. Y él mismo se decía, yo soy participante con ustedes en el padecimiento, en el sufrimiento de lo que es la obra de Cristo, por eso estoy desterrado en la isla de Patmos. Ahora, dentro de toda esa descripción, él dice una palabra muy importante. Y él dice, en el día del Señor, haciendo referencia al primer día de la semana, en donde la iglesia comenzó a celebrar ese momento como el día de la resurrección. Y él dice, estaba yo, y esto es lo que a mí me impresiona, me gusta, capta mi atención, de cómo se encontraba Juan estando en una condición de destierro, de encarcelamiento, y posiblemente el hecho de haber sido torturado un poco antes de él haber sido colocado en ese lugar. Él dice, estaba yo, me encontraba yo, dice él, en el Espíritu en el día del Señor, cuando escuché una voz detrás de mí que me dijo, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y resucito, yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el principio y el final, dice el Señor, escribe a las iglesias. Amén, iglesia, ¿está conmigo? Entonces, esa actitud refleja lo que es la obra de Dios, no importando las circunstancias, estar en el Espíritu, como dijo Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Cuando uno mira estos ejemplos que yo les he mencionado, nos podemos dar cuenta, amados, que realmente lograr esto, lograr el anhelar la presencia de Dios, lograr el tener la paz de Dios, lograr el caminar en el Espíritu, lograr que Cristo se refleje en cada área de nuestra vida, lograr la experiencia de sentir todo el amor de Dios cada día y amar a otras personas y lograr perdonar. Todo esto, y aún podemos decir mucho más, muestra cuán íntima es tu comunión con Dios,
¿Cuán cercana es tu comunión con Dios? Todo esto muestra cuán cercana es nuestra comunión con Dios. Por otro lado, el no lograr esto muestra cuán nula es nuestra comunión con Dios. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Lograr lo que le acabé de describir muestra la obra de Dios. Por lo tanto, cuando hay obra de Dios, muestra cuán cercana es nuestra comunión con Dios. Pero cuando no experimentamos la obra de Dios, y tal vez a la pregunta, ¿qué evidencias hay en ti de la obra de Dios? Y tú te quedas, pues no sé. Muestra entonces cuán nula es la obra de Dios. ¿Me entendió, amado? Y por eso mencionamos lo siguiente. Es posible creer en Dios y no tener comunión con Él. Es posible, y no es una pregunta, es una afirmación. Es posible creer en Dios y no tener comunión con Él. Si no hay comunión con Él, no hay obra de Dios en nuestra vida. Porque hay evidencias de la obra de Dios, y cuando me preguntan sobre evidencias, doy la respuesta. Pero si no tengo una respuesta, entonces no hay evidencias de la obra de Dios. Y ahí es donde afirmamos, es posible creer en Dios, y cuando no hay evidencias de la obra de Dios, entonces eso refleja que en tu vida o en mi vida, la comunión con Dios es nula. Los religiosos en tiempos de Cristo creían en Dios. Tenían la ley. Habían fariseos. Habían maestros de la ley. Habían escribas. Habían saduceos. Eran gente que iba al templo. Eran personas que semana a semana se reunían en un lugar llamado la sinagoga, en donde se leía la ley. Creían en Dios, escuche, creían en Dios, pero no había una comunión con Dios. E inclusive Cristo mismo se los dice. Si ustedes conocieran al Padre, a mí también. Me conoceréis. Abraham conoció al Padre, e inclusive Cristo, hablando de él ser antes de Abraham, también él me conoció. Creían en Dios, pero no tenían una comunión con Dios. Evidencia, no había obra de Dios en su vida, y entonces por eso es que Cristo los llamó sepulcros blanqueados. ¿Me entendió, amado? Eso es posible, escuche bien, es posible creer en Dios y no tener una comunión con Él. En nuestro tiempo podemos decir que podemos venir a la iglesia o no venir a la iglesia y al mismo tiempo tener un comportamiento como la gente del mundo. Podemos hacer oraciones mentales, pero no necesariamente oraciones espirituales. Un poquito allí de religiosidad, un poquito acá de religiosidad. Marco aquí, lo hice, cooperé con el ministerio de la iglesia americana, que bien, me siento bien, pero eso no refleja la obra de Dios, ni tampoco implica que hay comunión con Dios. No hay fruto. Inclusive se dan casos, amados, en donde el corazón está lejos de Dios. Es posible creer en Dios y no tener comunión con Él, e inclusive las experiencias de sufrimiento revelan esto en nosotros. A Cristo en un momento dado le hicieron una pregunta sobre ritos religiosos. A Él le preguntaron sobre el ayuno, a Él le preguntaron sobre la circuncisión,
Inclusive a él le preguntaron sobre un rito religioso que tenía que ver con el lavamiento de las manos y lo que eso implicaba en aquella época. Y le hicieron la pregunta, ¿por qué ustedes violan el mandamiento y las tradiciones de los padres y no se lavan las manos antes de comer? Le hicieron a él esa pregunta. Y miren cuán, lo puedo decir así claramente, cuán ofensiva fue la respuesta de Cristo. Cuán dura fue la respuesta de Cristo a lo que ellos le estaban preguntando. Bueno, aún más claro, cuán severa fue la respuesta de Cristo. Cuán clara fue la respuesta de Cristo. Miren lo que Él les dice. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si el corazón está lejos, no hay evidencias de la obra de Dios. Si el corazón está lejos, no hay evidencia de tener comunión con Él. Pero es posible creer en Dios teniendo esa condición. ¿Están serios? ¿Están conmigo, amados? Mire, Dios quiere y busca un corazón que le busque a Él. ¿Somos ese pueblo? ¿Soy yo esa persona? ¿Soy yo ese líder? ¿Soy yo ese pastor? ¿Soy yo esa persona de fe? ¿Soy yo ese creyente? Dios quiere un corazón que le busque a Él. Voy a repetirlo. Dios quiere que tu corazón le busque a Él. Con todo, diga conmigo todo, con todo el corazón. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿con qué? Con todo vuestro corazón. Entonces Dios quiere que mi corazón le busque a Él. Muy importante. Si mi corazón busca de Dios, si mi corazón busca a Dios, implica que tengo comunión con Dios. Si tengo comunión con Dios, la obra de Dios va a tomar lugar en mi vida. ¿Ok? Y eso se va a ver, hay un fruto, hay un testimonio. Ahora, una vez más, porque aquí atacamos mucho, ¿verdad? O exponemos, es la palabra correcta. Exponemos lo que son actitudes religiosas y no implican una vida de profundidad, de fe, de testimonio de lo que es la obra de Cristo. Y necesitamos ser una iglesia, no importando el número. Dios quiera que la semana que viene aquí tengamos 800 personas. Pero eso no implica obra de Dios en los corazones de los que están en la iglesia, porque es posible creer en Dios, pero eso no implica que tengamos comunión con Él. Dios está buscando corazones que le busquen a Él. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Delo con ánimo, iglesia, delo con ánimo. Pues esa es la iglesia que necesitamos ser. Ese es el hombre que necesitamos ser. Es la mujer que necesitamos ser. Que el corazón le busque a Él. Porque si mi corazón le busca a Él, implica que tengo comunión con Él. Y si tengo comunión con Él, la obra de Dios toma lugar en mi vida. Y cuando me preguntan, puedo contestar. Un corazón que desea tener comunión con Él. Mire,
desde el Antiguo Testamento lo podemos mirar en la creación, inclusive lo podemos mirar desde la caída del hombre, que cuando ellos se escondieron, dice que Dios paseaba por el huerto y llamó al hombre preguntando, ¿dónde estás tú? Eso implica que en ese momento Dios quería tener comunión con él, hablar con él, estar con él y con ella desde luego. Y que el hombre le diera el reporte, ¿cómo te fue con Eva anoche? ¿Qué comieron? ¿Hay alguna pregunta que tengas que hacerme, Adán, en cómo amar a Eva? Hello. ¿Hay una pregunta, Eva, que quieras hacerme? Pero ellos se escondieron de la presencia de Dios. Pero el hecho de ver a Dios paseándose en el huerto, preguntando por el hombre, implica que desde el Antiguo Testamento, desde el principio, durante todo el Testamento, siempre ha sido, escuche, siempre ha sido la intención de Dios de tener comunión con su creación. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, siempre ha sido la intención de Dios de tener comunión con su creación. Por eso estamos hablando de comunión, capacidad, autoridad. Y ya vamos por ahí. Siempre ha sido la intención de Dios. Y eso es refrescante, amados, saberlo. Dios nos creó para tener comunión con Él. Dios nos creó para tener comunión con Él. Por eso es que en la relación padres e hijos, uno ve la importancia de la comunión y el impacto de la comunión entre padres e hijos. Dios es nuestro Padre celestial, ¿verdad que sí? Amén. Él es nuestro Padre. Cristo dijo, vuestro Padre que está en el cielo. Y estoy indicando aquí que Dios nos creó para tener comunión con Él. Entonces, en la relación de padre, Irán padre con sus hijas, se ve la importancia de la comunión y el impacto que eso logra. Cada vez que mis hijas tienen un problema, o van a su mami o van a su papi para tener comunión y que le ayudemos a ella en el problema. La forma que fuese. Les voy a dar este ejemplo. Hace unos meses atrás, viene, ¿verdad? Mi hija pequeña, bueno, no unos meses atrás, unas semanas atrás, viene mi hija pequeña, estaban conmigo en la oficina, yo estaba sentado en mi escritorio y viene mi hija pequeña corriendo a mi oficina y la noto asustada, ¿verdad? Ansiosa y llamando papi, 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 ¿verdad? Y ese papi, papi, papi es como algo importante y de emergencia que hay que atender. Llega ella a mi oficina y yo le pregunto qué ocurrió y me dijo, en el baño hay un insecto. Hay un insecto en el baño. Y verá, noto en ella la preocupación, en ella el temor. ¿Usted le tiene temor a las cucarachas? Levante sus manos, ¿verdad? Las cucarachas, ¿verdad? Y por lo menos aquí las cucarachas que yo he visto en Estados Unidos, siempre las he visto corriendo por ahí, pero no como en mi país que vuelan. Y esas son peligrosas. Y molestan y... No sé en su país, usted en su país, allá en Nicaragua, las cucarachas vuelan también. Me imagino que son grandes, ¿verdad? Entonces, mire, veo en ella, obviamente, emergencia, temor, preocupación, ansiedad, porque en el baño había un insecto que le estaba robando a ella su tranquilidad, su paz y lo que fuese a hacer allí en el baño. Entonces, en otras palabras, papá, ayúdame, papá, resuelve. Entonces, mire esto, yo le hablo a ella y le digo a ella, el insecto no te va a hacer nada. Empecé a hablarle a ella palabras de calma,
parece una emergencia nacional, pero no lo es. Y miren lo que le digo. Yo vi el insecto en un momento dado que yo fui al baño. Y el insecto estaba muerto. Ahora, ¿por qué razón yo no tomé un papel, cogí el insecto y lo boté cuando lo vi? Posiblemente no lo hice para contarle esta historia que le estoy contando a usted ahora mismo y me entienda de lo que es, ¿verdad? Ese principio. Posiblemente. Yo le dije a ella, el insecto está muerto. Cálmate, toma un papel y tú misma vas a tomar el insecto y lo vas a botar. Oiga, ella viene a mi presencia. Porque mi presencia, ella sabe, papá me puede ayudar en este problema. Necesito tener acceso a él. Hay algo que él me va a indicar que me va a ayudar en esto que me está provocando ansiedad, me está provocando temor y necesito ir al baño y no puedo usar el baño. Papá me va a indicar algo importante. Yo le expliqué a ella lo que tenía que hacer y le di, no recuerdo exactamente, pero le di una palabra de ánimo. En otras palabras, you can overcome ese feeling que estás sintiendo en ese momento. Puedes sobreponerte a eso. Mi presencia, mi consejo, mi palabra provocó calma en ella. Y eso le ayudó a ella a sobreponerse a su momento emocional de temor, ansiedad y preocupación. Ella fue al baño, tomó el papel, cogió el insecto y lo tiró donde correspondía estar el insecto. Luego ella viene con alegría y gozo a contarme de la gran hazaña que ella había hecho. ¿Usted me entiende, amado? Mire esto. Las circunstancias del insecto, estando allí, al yo hablarle a ella, no cambió esa circunstancia. Lo que cambió en ella fue su actitud para enfrentar el problema del insecto. ¿Por qué cambió su actitud para enfrentar el problema del insecto? Porque mi presencia, mi consejo, mi palabra le ayudó a ella, mi comunión con ella le ayudó a ella para enfrentar el problema del insecto. ¿Usted me entendió? Y así mismo es Dios cuando usted tiene acceso a Dios, comunión con Dios y usted escucha la palabra de Dios para que en medio del sufrimiento, del problema o de la circunstancia usted sea valiente y pueda enfrentar ese problema. ¿Por qué, amado? Dios nos creó para que tengamos comunión con Él. Escúchelo, Dios te creó para que tú tengas comunión con Él. Entonces, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y me buscaréis y me hallaréis porque me van a buscar con todo vuestro corazón. Entonces, Dios nos creó para tener comunión con Él. Aprendemos. La comunión con Dios logra una vida espiritual victoriosa. La comunión con Dios logra una vida espiritual victoriosa. Escuche, comunión con Él no es venir solo a la iglesia, ya lo hablamos. Inclusive, es mucho más que hacer un devocional todas las mañanas. Luego le voy a explicar con detalles lo que es comunión. Pero, una palabra de reflexión importante. Cuando en nuestra vida las circunstancias dictaminan todo, somos de los que creemos en Jesús, pero no tenemos la autoridad de Jesús. La comunión con Dios logra una vida espiritual victoriosa en medio de cualquier circunstancia. Diga conmigo cualquier circunstancia. ¿Ok? Díselo que está a tu lado, cualquier circunstancia. ¿Ok?
comunión con Dios logra una vida espiritual victoriosa en cualquier circunstancia. Pero cuando nuestras circunstancias, ya sea un insecto, ya sea un problema relacional, ya sea una dificultad con los hijos, ya sea una prueba súbita de enfermedad, cuando nuestras circunstancias dictaminan todo en nuestra vida, nos convertimos en personas que creen en Jesús, pero no tenemos la autoridad de Jesús. Y cuando creemos en Jesús, pero no tenemos la autoridad de Jesús, mire esto, nuestra vida se caracteriza mucho por el desánimo. Ahora, el desánimo lo enfrentamos de muchas maneras. Pero ¿qué podemos decir del desánimo? ¿Qué ocasiona en nuestra vida? Si mis circunstancias dictaminan todo en mi vida, entonces soy de los que creen en Jesús, pero no manifiesto la autoridad de Jesús. El desánimo nos hace ser personas inconsistentes, paraliza nuestra fe y desde luego obstaculiza nuestra autoridad. Dice claramente la Escritura que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Pero pregunto, ¿qué demonio podemos nosotros reprender si estamos desanimados? Comunión con Dios logra una vida espiritual victoriosa, victoria sobre nuestras circunstancias, pero si mis circunstancias dictaminan todo en mi vida, eso implica que creo en Jesús, pero no tengo la autoridad de Jesús. Si no tengo o estoy manifestando la autoridad de Jesús, el resultado de eso va a ser una actitud de desánimo. ¿Qué hace el desánimo? Nos hace ser inconsistentes, paraliza nuestra fe y desde luego, una vez más, no manifiesta la autoridad de Jesús en nuestra vida. Entonces, si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice la Escritura, entonces yo me pregunto, ¿qué demonio puedo yo reprender estando desanimado? Desde mi juventud escuché esta historia en donde Satanás tenía una tienda muy grande, y tal vez ustedes recuerden esta historia. Si no la ha escuchado, la va a escuchar hoy. Satanás tenía una tienda muy grande. Vamos a imaginar, ¿verdad?, una tienda de esta del Mall of Georgia. ¿Han ido al Mall of Georgia? ¿Verdad? Ok. Y entonces Satanás tenía en la tienda y venían los demonios a donde él, a comprar de él o adquirir de él, ¿verdad?, las artimañas que ellos utilizan para mantener al ser humano oprimido. Y viene un demonio, ok, enojo, y allá $25. Y aquel, drogas, $400. Venía el otro, y adulterio, $9.99. Y entonces, pues ellos, ¿verdad?, adquirían de él todo esto para mantener la sociedad oprimida. Y entonces había en un lugar algo muy especial que decía desánimo. Y cuando alguien fue a pedir por el desánimo, y el Satanás no lo quiso vender. Y él dijo, no, porque eso lo uso yo personalmente en contra de la iglesia. Entonces, el desánimo es una arma muy poderosa para neutralizar la autoridad del creyente. ¿Está conmigo, amado? Y que no logremos una vida de victoria, sobre todo vida espiritual. El desánimo es definido de esta forma, es estar desalentado, decaído, y esta es una definición que me impactó: falta de ilusión. Falta de ilusión. Ilusión por lo mejor, ilusión por lo necesario, ilusión por lo relevante
Inclusive no hay ilusión de lo mejor que Dios puede lograr en nuestra vida. Mire, Pablo entendía los riesgos del desánimo en la iglesia. Ya Pablo habla de muchos temas, habla de la carne, habla del fruto del Espíritu, habla de la iglesia gloriosa, es el tema importante en el libro de Éfeso. Él habla sobre el gozo, él habla de muchos temas, pero él entendía cómo el desánimo puede afectar la vida del individuo y de la familia y de la iglesia. Entonces, él entendía los riesgos del desánimo. Por eso, en un momento dado de necesidad, de gran necesidad en su vida, Dios le dice a él: mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Entonces, la conclusión de Pablo, o la actitud que él adopta en su vida ministerial, en medio de tantas dificultades, es ese principio: mi gracia es suficiente. Entonces él dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Cristo reposa en mí. Eso es lo que dice claramente Pablo. Entonces él entendía el impacto del desánimo en el creyente y sobre todo en la iglesia. Mire, él oraba, Pablo oraba por la iglesia de Éfeso para que ellos no se desanimaran, porque la iglesia de Éfeso estaba experimentando persecución, y cuando la iglesia de Éfeso estaba experimentando persecución, Pablo se encontraba encarcelado a causa de persecución. ¿Me sigue? Entonces, él entendía la importancia de reconocer el desánimo y de trabajar con el desánimo, porque él sabía el impacto que el desánimo podía lograr en el creyente, y sobre todo de que si las circunstancias nos controlan, entonces no podemos tener vida victoriosa. No hay vida victoriosa, escuche, no hay vida victoriosa cuando hay desánimo. Y Pablo entendía que él tenía que orar por él y por la iglesia y hablarle a la iglesia para que la iglesia no se desanimara en medio de la persecución. Y en el libro de Éfesos, capítulo 3, versículo 13, mire lo que les dice: por eso les ruego que no se desanimen. Esto se trata de tener una vida espiritual victoriosa. Esto se trata de tener comunión con Dios. Esto se trata de ver la obra de Dios en medio de las circunstancias, en medio del sufrimiento, en medio de las cruces. No se desanimen a causa, dice él, él sigue diciendo, a causa de mis pruebas en este lugar, y está hablando de su sufrimiento, mírelo ahí, y encarcelamiento, a causa de mis pruebas en este lugar, mi sufrimiento por ustedes, así deberían sentirse que honrados. No se desanimen. Mira al que está a tu lado y dile: no te desanimes. Díselo creyendo. No se lo diga desanimado, díselo creyendo. ¿Ok? Mire. Dice, él oraba, animaba a la iglesia a no estar desanimada. Y la palabra de hoy nos anima a no estar desanimados. Entonces, luego en el versículo 14, escuche, que ahora sí vamos a predicar. Luego en el versículo 14, él dice que él doblaba su rodilla por ellos. Oiga, versículo 13, por esta causa no se desanimen. Les ruego que no se desanimen a causa de lo que estamos experimentando. Y luego cuando entramos al versículo 14 de Efesios capítulo 3, usted lee ahí una de las oraciones más preciosas que podemos encontrar en toda la palabra de Dios. ¿Quiere saber cómo Pablo oraba por la iglesia de Éfeso? ¿Quiere saber cómo Pablo oraba por la iglesia de Éfeso? Vamos a leerlo bien rapidito.
Y si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en Efesios 3:13 y ahora vamos al 14. Dice, cuando pienso todo esto, ¿qué es todo esto? El desánimo, cuando pienso en las persecuciones, cuando pienso en el sufrimiento, entendiendo que comunión con Dios logra una vida victoriosa, pero yo les ruego a ustedes que no se desanimen, sino que experimentemos una vida de victoria. Dice él, cuando pienso en todo esto, caigo, oiga bien, caigo de rodillas y elevo mi oración al Padre, creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Sigue él diciendo, pido en oración, óigalo bien, pido en oración. ¿Qué pides en oración? Que de sus gloriosas, inagotables recursos lo fortalezca con poder, ¿en dónde? En el ser, ¿dónde? En el ser interior, por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas se mantendrán, ¿qué? Fuertes. Sigue diciendo, espero que puedan, ¿qué? Comprender. Diga conmigo, comprender. Ok, ahí la palabra comprender implica que ustedes tengan capacidad de entender esto que estoy hablándoles y sobre todo orando por ustedes. ¿Me siguen, amado? Como corresponde a quien, a todo el pueblo de Dios. ¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo debemos ampliar nuestra capacidad después de que Él obre nuestro ser interior? ¿Qué vamos a comprender? Comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo de que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos de toda plenitud de la vida y de poder. ¿De dónde proviene ese poder? ¿De dónde proviene? De Dios. Cuando tengo comunión con Dios, tengo victoria en cada área de mi vida. ¿Por qué razón? Porque se manifiesta a través de mi vida el poder de Dios. Se manifiesta el poder de Dios porque tengo comunión con Él. Estoy creciendo en capacidad, en entender su amor, su propósito, su obra en mi ser interior. Resultado, se manifiesta a través de mi vida el poder de Dios y por lo tanto puedo ir y buscar un insecto que me molesta y lo puedo echar a la basura. O podemos decir de otra forma, cuando viene el enemigo a atacar mi vida, tengo el poder de Cristo para reprender y echar fuera todo demonio. Amén, iglesia, délo con ánimo. Y se pone mejor todavía. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante, una vez más, su gran poder, que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones, desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, ¿qué aprendo de la oración de Pablo? Porque él ora por ellos, los anima, no se desanimen, no se desanimen. Comunión con Dios no provoca desánimo. Comunión con Dios provoca que una vida espiritual que es victoriosa. ¿Qué iglesia queremos ser? Una iglesia victoriosa, ¿verdad que sí? ¿Qué iglesia queremos ser? Una iglesia que tiene comunión con Él. No queremos ser una iglesia que de labios lo honra y que el corazón esté lejos. No queremos ser ese tipo de creyente. Yo no quiero ser ese tipo de creyente. Yo no quiero estar rodeado de ese tipo de creyente. Entonces, ¿qué aprendo de la oración de Pablo? Aprendo lo siguiente. Comunión con Dios logra ser fortalecido en lo interior, crecer en capacidad y manifestar autoridad. Es el tema que estamos hablando. Comunión con Dios logra ser fortalecido ¿en dónde? En el interior. ¿Verdad que él lo dijo ahí? ¿Verdad que sí? Doblo mis rodillas, dice él, escuche, doblo mis rodillas para que seas fortalecido ¿en dónde? En el interior. ¿Verdad que usa la palabra que interior? ¿Lo leyeron? Necesito dar para atrás. No, estamos bien. O sea, mire, ok, escuche. Vamos a ubicarlo para entender todo esto que Pablo está diciendo. No se desanimen. Por esta causa doblo mis rodillas y oro por ustedes. Dice él, para que sean fortalecidos con poder en el interior. Dice así, ¿verdad? En el interior. ¿Se acuerda?
en el interior, y dice por el Espíritu. En el interior por el Espíritu, y Espíritu está ahí en letra ¿qué? Mayúscula. Eso está hablando de la actividad del Espíritu de ¿quién? De Dios. ¿Me sigue, iglesia? Ahora, cuando él habla en el interior, ¿cuál es ese interior? ¿Cuál es ese interior? Alguien dice aquí corazón, alguien dice estómago, alguien dice pulmones, alguien dijo aquí alma, alguien dijo espíritu. Denle un aplauso al hermano porque es el espíritu, déselo fuerte. Oiga bien, yo creo que el hermano merece un aplauso más fuerte, pero se lo dan afuera en el pasillo, lo invitan a comer. Escucha esto, amada. Él dice, doblo mis rodillas, no se desanimen. Comunión con Dios logra una vida espiritual victoriosa en medio de la persecución. No se desanimen. Y por tal razón, yo doblo mis rodillas y oro por ustedes para que sean fortalecidos en el interior. Y dice él claramente, por el Espíritu. ¿Ok? Ahí cuando dice por el Espíritu usa la palabra Espíritu, letra mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, pero él habla del interior. ¿Cuál es el interior? Mi espíritu. ¿Ok? Es mi espíritu, porque mi espíritu es lo que me da a mí la habilidad y la capacidad de buscar a Dios y tener comunión con Dios. Usted humanamente no puede producir eso, por eso es que la Escritura dice que el que no ha nacido de nuevo está muerto. ¿Verdad? Está muerto, no hay comunión con Dios. Dios se lo dijo a Adán, si comes vas a morir. Y comió, ¿verdad que sí? Y murió. Eso no hay espíritu. No hay habilidad, capacidad de buscar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Huimos de Dios. Es lo que ocurrió en Adán y es lo que hacen algunos aquí que no creen, si es que hay ese caso. ¿Me sigue? Entonces, él dice, hay algo en ti que has nacido de nuevo, porque él está escribiendo esto a la iglesia de Éfeso. Entonces, al que ha nacido de nuevo, al que está en Cristo, donde ahora hemos sido sellados con su Espíritu, entonces donde mi espíritu que murió por el pecado, pero ahora por Cristo vive nuevamente, el que cree en mí, que vivirá, ¿verdad que sí? El que cree en mí no ha muerto, sino que vivirá eternamente, ¿verdad que sí? Ahora Él ha resucitado mi espíritu. Ahora el espíritu que se ha resucitado en mí por la obra de Cristo, entonces ese espíritu me da la capacidad, me da la habilidad de tener hambre de Dios, sed de Dios, buscar de Dios, tener comunión con Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Cristo, hablando del Espíritu, dijo que Él va a tomar de Cristo, tomará de lo mío y os lo hará conocer. Entonces, la obra del Espíritu es la siguiente: tomar de Cristo y meter a Cristo, usando esa palabra bien latina, tomar a Cristo y meter la vida de Cristo en tu espíritu. Porque si Cristo está en tu espíritu, tú eres fortalecido y tú vences el desánimo. ¡Aleluya! De eso se trata, por eso es que la oración de Él es que seas fortalecido en el ser interior, en el espíritu. Pero se pone mejor. Diga conmigo, se pone mejor. ¿Sabe por qué se pone mejor? Porque mi espíritu se comunica con mi alma. Dice el libro de Tesalonicenses que somos ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Espíritu porque hemos revivido en Cristo. ¡Ay, Dios mío! Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos revivido en Cristo. Ahora tengo un espíritu y hay una obra del Espíritu Santo que está tomando lugar en mi vida. ¿Cuál es esa obra que Él está haciendo a Cristo real en mi vida, en mi espíritu, en lo interior? ¿Ok? El interior es el espíritu. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué ocurre? Mi espíritu se comunica con mi alma. Entonces, mi alma
que tiene que ver con mi voluntad, mis pensamientos y mis emociones en medio de la tribulación, en medio del desánimo. Cuando tengo comunión con Dios puedo vencer el desánimo, y mi comportamiento externo, que es lo que usted ve en esta sonrisa, en esta cara, en este pelo, en estos 6 pies, 3 pulgadas, es de victoria, es de gozo, es de alegría, es de felicidad. ¡Aleluya! ¡Yes! Y viene el enemigo a poner malos pensamientos, viene el enemigo a atacar mi vida, viene el enemigo a frustrarme el día, y yo le digo: tengo victoria, la victoria mía es, la victoria mía es, y se comunica a través de mi cuerpo el gozo, la victoria, aleluya, la alegría de Cristo, y sobre todo porque Él ha resucitado de entre los muertos. ¡Woo! Aleluya. Eso es lo que logra esa comunión, ser fortalecido en el interior. Y entonces uno crece en capacidad. Comprensión. ¿Me comprende? Yo no sabía inglés. Aprendí inglés. Crecí en capacidad. Puedo ahora expresarme. Can I have a burger? Entonces él ora para que sean ustedes fortalecidos en el interior, y crezca en capacidad, y que tú comprendas. Y él habla, esa palabra la dice correctamente, ahí la pone, que comprendas la obra de Cristo, comprendas el amor de Cristo, comprendas que Él está sentado en su trono, y no tengas duda, según Cristo creyó, aún estando en Getsemaní, y el que podía levantarle de entre los muertos, de la misma forma nosotros en la persecución, nosotros en el decaimiento, nosotros en el sufrimiento, nosotros en las pruebas que enfrentamos, podemos creer porque Él está con nosotros, porque Él nos ama, y porque aunque esta leve tribulación en nosotros nos molesta, eventualmente producirá un excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Capacidad. Tener esa capacidad. Madurar en Cristo. Y el resultado, autoridad. Eso fue lo que hizo Gigi. Ella fue a ejercer su autoridad sobre el insecto. Eso es lo que usted y yo podemos ejercer, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces ejercemos autoridad. ¿Por qué? Porque hay una obra en el interior, crecemos en capacidad y ahora se manifiesta autoridad. Léalo luego con calmita en su casa. Efesios capítulo 3 del 13 al 20. Esa es la asignación, escríbalo ahí. Nos vamos. Póngase de pie. Mayor comunión, mayor comprensión, mayor autoridad. Si a usted le da frío en la iglesia, tiene que disculparme, porque yo bajo el aire acondicionado, 69 grados, algunos casos por yo tener misericordia del que le da frío 70, pero la razón es que aquí sudamos. Mire, amado, escuche, mayor comunión. Es importante la comunión. Comprensión, crecer en capacidad, autoridad. Entonces Dios quiere, según dije, que Él quiere que tengamos comunión con Él. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, amado? Él quiere que crezcamos en comprensión, en capacidad. Dios quiere expandir nuestra capacidad. ¿Ok?
que le experimentemos a Él. Dios te permite experimentar a Cristo conforme a la capacidad que tengas para experimentar a Cristo. ¿Ok? Dios nos permite que experimentemos a Cristo. Hay un momento dado que Gianna va a crecer según ella siga las instrucciones de su madre y las instrucciones de su padre, y que empiece a asimilar la obra de Cristo. Hay un momento dado en que ella va a crecer en capacidad, en comprensión de lo que es Cristo. Entonces, va a llegar el momento en que ella va a entender, conforme a la capacidad que va adquiriendo, que ella puede tener triunfo sobre todas circunstancias, desde un insecto hasta los principados, las potestades, las huestes de maldad de este siglo. Y en el nombre de Jesús, ella va a reprender la obra del enemigo, porque su capacidad la va a ayudar a que ella ejerza autoridad. ¿Me entendió? Entonces, eso ocurre porque el Señor nos lleva a experimentar a Cristo. Experimentamos a Cristo y como nosotros la iglesia enseñábamos en un momento dado la plenitud de Cristo en una de nuestras frases. No es que nos hemos olvidado de enseñar, todavía la enseñamos, pero me refiero a experimentar la plenitud de Cristo, el todo de Cristo. Es mucho más que una oración de arrepentimiento. Entonces, cuando se experimenta esa plenitud de Cristo, ahora vencemos. Porque Dios permite que experimentemos a Cristo conforme a la capacidad que tengamos para experimentar a Cristo. Un ejemplo, si usted va al Océano Pacífico con una cuchara a sacar agua del Océano Pacífico, una cucharadita es toda la capacidad que usted tiene para extraer del Océano Pacífico agua. El Océano Pacífico, aunque usted extraiga del océano una cucharadita, seguirá siendo grande, majestuoso y esplendoroso, y seguirá siendo el Océano Pacífico. Pero la única experiencia que usted ha tenido con el Océano Pacífico es simplemente una cucharadita. Si usted va con una taza, que es más grande que una cuchara, y extrae agua del Océano Pacífico, solamente una taza ha sido su capacidad de extraer agua y tomarla. Pero el Océano Pacífico seguirá siendo el Océano Pacífico en su grandeza, en su esplendor, en su maravilla. Si usted va con un balde, una cubeta, que es más grande que una cucharadita, una taza, y usted extrae agua del Océano Pacífico, pues esa es la capacidad que usted tiene de experimentar el Océano Pacífico. Ya no una cuchara, una taza, ahora tiene una cubeta. Y esa es su experiencia con el Océano Pacífico. El Océano Pacífico seguirá siendo majestuoso, esplendoroso, grande y maravilloso. Si usted va con un tanque al Océano Pacífico y usted extrae agua del Océano Pacífico, esa es toda la capacidad que usted tiene para experimentar el Océano Pacífico cuando usted extrae del Océano Pacífico en un tanque agua. Un tanque es más grande que una cubeta, es más grande que una taza y es más grande que una cuchara.
¿Me entendió, amado? Pero mire, vamos un paso más adelante. Si usted se sumerge en el océano Pacífico, ya usted no está extrayendo el océano Pacífico o extrayendo del océano Pacífico en un tanque, en una cubeta, en una taza, en una cuchara. Ahora usted está sumergido completamente y está experimentando en todo su ser el océano Pacífico. Y el océano Pacífico seguirá siendo grande, majestuoso, esplendoroso y glorioso mientras usted está experimentando en todo su ser, todo su cuerpo, en todos sus sentidos el océano Pacífico. Así mismo es Dios. Él es grande, Él es maravilloso, Él es majestuoso, Él es esplendoroso, Él es glorioso. ¡Aleluya! Pero si usted va con una cucharadita a Dios, eso es todo lo que va a experimentar. Esa es su capacidad, solo una cucharada. Por eso hay una canción maravillosa que dice: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado del camino. ¿Crees que lo podemos cantar? Vamos a cerrar esta serie con gloria, amados. ¿Amén o amencito? Tú lo sabes, Eric. ¿Usted me entendió, amados? ¿Estás conmigo? O sea, esto es una gran diferencia. Mire, le voy a decir algo. Cuando estábamos en la alabanza, y yo sé que es de Dios, cuando estábamos en la alabanza, estábamos cantando con gloria y estamos cantando, exaltando el nombre del Señor. Viene esta imagen a mí, que estaba yo caminando sobre serpientes en la autoridad de Cristo. Porque la vida espiritual que tiene comunión con Dios nos da victoria. Diga conmigo victoria. Dígalo creyendo, nos da victoria sobre toda fuerza del mal. Y Cristo dice: y nada os hará daño, nada os hará daño, nada os hará daño, nada os hará daño. Cuando hay fe y esa fe te conecta, tienes comunión con Él y hay una transformación en tu ser interior, entonces la capacidad de tuya crece y entonces experimentas a Cristo. Pero si vamos con una cucharadita, con una taza o con una cubeta, eso es todo lo que vamos a experimentar. Y ahí, amados, les digo, tenemos victoria. La vida cristiana es una vida victoriosa, no es una vida mediocre, no es una vida de derrota, no es una vida de decaimiento. O sea, hay pruebas, hay tribulaciones, hay dificultades, sentimos, padecemos, claro que sí. Pero ¿qué dice la palabra? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sumérgete, sumérgete, sumérgete. Praise the Lord. ¿Están conmigo, iglesia? Nos vamos. En el nombre de Jesús. Si Dios te ha hablado, levanta tu mano. E inclusive, si hay alguna oración que en estos momentos tú puedes elevar por ti, no voy a hacer un llamado, pero si hay una oración que puedes hacer por ti mismo en alguna área, o inclusive una de las oraciones es: tal vez, Señor, aumenta mi capacidad para experimentar a Cristo. Ora esa oración. Señor, ahora entiendo que tu obra es en el ser interior. Abro mi ser interior, mi espíritu lo rindo a ti, en el nombre de Jesús. Y tal vez algunos aquí necesitan comenzar a ejercer autoridad. Y si tú tienes comunión con Dios, pues entonces ahora hay que ejercer autoridad, que es aquello que está ocasionando algún desánimo en tu vida. Ejerce autoridad, repréndelo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oramos creyendo, Padre. Yo sé que tú has ministrado a nuestras vidas, Señor. Te damos gloria y te damos honra y te damos gracia, porque tu poder, tu amor, tu misericordia y tu obra para con el creyente, para con tu discípulo, Señor, no cesa, sino que es una obra continua, oh Dios. Como comenzamos en este momento, Dios, esta enseñanza, qué evidencias hay en nuestra vida de tu obra, Señor.
Padre, ahora queremos movernos, Dios, a una dimensión mayor, a una profundidad mayor de lo que es el experimentar tu obra a un nivel más amplio, Dios. Queremos ser una iglesia victoriosa, una iglesia apostólica, una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia que experimenta la plenitud de Cristo y todo el señorío de Cristo. Señor, levanta el que está decaído, levanta el que está desanimado. Padre, aún los huesos nuestros sean avivados, Señor, que despierten como el profeta vio en un momento dado, Dios mío. Oramos por tu gloria en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias y en la iglesia. Oramos por tu verdad, oh Dios, y queremos ser creyentes sumergidos en el poder y en la presencia de Cristo. Aumenta nuestra capacidad para comprender el amor de Cristo. Su amor, cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es ese amor por nosotros. Aumenta nuestra capacidad para que podamos, Señor, manifestar autoridad, podamos manifestar tu poder, Señor, tu poder en contra de todo lo que se opone para opacar nuestra fe. Poder tuyo, Señor, para contrarrestar todo dardo de fuego del maligno, oh Dios, y todo espíritu de desánimo en la iglesia, todo espíritu de decaimiento en la iglesia, todo espíritu de sueño en la iglesia, sueño espiritual. En el nombre de Jesús oramos, Padre, lo atamos, Señor, y lo reprendemos, y te pedimos, Dios mío, que la gloria de Cristo en este año 2017 que está avanzando sea una gloria mayor, sea un mover maravilloso, sea como cantamos, Señor, al principio, cielos abiertos en donde se derrama, se experimenta la gloria tuya, Señor. Es nuestra oración, Padre. Sumérgenos, sumérgenos, sumérgenos en el río, sumérgenos en el río de tu Espíritu. Para la gloria de Dios oramos creyendo, y el pueblo de Cristo dice amén, amén y amén. Que así sea, para la gloria de Dios. Dé un aplauso de gozo, de victoria, y cántele con gloria, con ánimo y con entusiasmo y con fe.